abrir tu Biblia en el libro de los Salmos y es el 143. Y a veces nuestra tendencia es, ¿por qué buscar o tener tanta comunión? ¿O por qué asistir y estar esperando escuchar el consejo de la palabra de Dios? Y es como esperar una respuesta a las diversas interrogantes que nosotros hemos venido adquiriendo por las diferentes circunstancias que vivimos. ¿Cómo quisiéramos tener un mensaje de vivir solo en victoria, de no enfrentar adversidades, de no tener conflictos? ¿Cómo nos gustaría compartir una palabra que pudiera romper todos los paradigmas, establecer un nuevo principio y derribar todos los obstáculos y de esa manera propiciar un inicio donde no existan más conflictos? Pero en realidad eso sería una utopía. Eso sería contrario a la vida misma. Y es precisamente lo que vamos a tocar. Hay dos versos, el verso 5 y 6 de este 143. Y estas palabras son de David. Dice lo siguiente: me acordé de los días antiguos, meditaba en todas tus obras, reflexionaba en las obras de tus manos. Extendí mis manos a ti, mi alma a ti como la tierra sedienta. Este salmo y los dos anteriores tienen algo muy en común. David había estado bajo una gran presión. Un ámbito hostil se había encargado de tratar de colocarle bajo una presión extrema. Había huido para tratar de esconderse. Y en su soledad empieza a clamar, a buscar a Dios y decirle aquello que no era compatible con su capacidad de comprensión. Cuando nuestro análisis de las circunstancias no nos da, cuando no podemos con la ecuación que se nos presenta, entonces viene preguntas, un clamor, un dolor, una necesidad, y es precisamente lo que quiero decirte hoy. ¿Cómo vivir bajo estrés? ¿Qué hacer cuando estamos bajo un continuo ataque? ¿Cómo enfrentar unas circunstancias que nos rebasan, que superan nuestros talentos, destrezas y habilidades? Es la razón de que tú y yo estemos aquí, para aprender qué hacer cuando llegue el momento. Gracias a Dios algunos no están pasando un tiempo de esa necesidad, pero ¿qué hacer cuando llegue? Es la pregunta. ¿O qué harás en el momento actual cuando estás bajo esa condición donde perdón, nuestra fuerza va desgastándose por la constante presión de las circunstancias? Nuestra fe va debilitándose a causa de estar enfrentando los continuos ataques. Y el desgaste físico es inevitable. ¿Qué hacer? Eso es precisamente lo que necesitamos. En ocasiones creemos que la vida cristiana es, como alguno decía, pura victoria. No lo comparto. Somos vencedores en Cristo, pero no cesamos de pasar tiempos tribulantes, tiempos críticos. Y cuando nosotros hablamos de David, cuando hablamos de Moisés, cuando hablamos de Elías, cuando hablamos de Pablo, pareciera que estamos hablando de personas con un alto nivel de impacto, de superioridad, que ellos nunca enfrentaron adversidades. Es como tratar de pensar que ellos nunca vivieron bajo el estrés que nosotros vivimos. Sería como tratar de mirar a quienes nunca experimentaron los conflictos o el dolor. Y nos parece difícil que alguien como tiempos de victorias, pero también tendremos tiempos de embates,
de luchas, de ataques, y es donde necesitamos aprender qué hacer cuando estamos bajo esa angustia. Porque la ansiedad es un adversario terrible que nos retira todo cuanto pensamos que está a nuestro alrededor. Y es lo que precisamente David está diciendo. ¿Qué hacer? Porque tú y yo tenemos opciones, pero ¿han funcionado? No. Tenemos un recurso que hemos prácticamente olvidado, porque nuestra vida actual nos demanda siempre una dinámica constante de hacer, de mirar, de continuar, pero se nos olvida que debemos que meditar, tenemos que reflexionar y tenemos que pensar aún en aquellas cosas que hemos experimentado. Y el gran secreto de David para soportar el peso de todas y cada una de sus adversidades se remontaba a que sus tiempos críticos le permitieron escribir una historia. Esa es la razón por la cual Dios en ocasiones permite que tú y yo entremos en ese tobogán que parece interminable e indetenible, porque se espera construir un pasado, un legado donde tengamos experiencias de quién es Dios, de cuánta es su capacidad de acción a favor tuyo, cómo desarrollar el carácter en esos tiempos. A veces nosotros queremos huir de la adversidad y obvio no nos agrada estar bajo ataque, pero esto determinará el futuro que tú y yo tanto anhelamos. ¿Qué hizo David? Hizo uso de la memoria. Hizo uso de los eventos específicos que en su vida determinaron que su fe pudiera permanecer firme ante la adversidad que estaba enfrentando. Ese es el secreto que David trata de compartir contigo y conmigo en este verso 5. Me acordé de los días antiguos. La memoria, es decir, la historia de esos eventos, construye fe. Porque cuando estamos bajo ataque, nuestra fe está supeditada a la diversidad de circunstancias. No tenemos la habilidad para pensar correcta y apropiadamente porque es impacto tras impacto y parecería que no salimos de ahí. Pero si ubicamos nuestros ojos en las circunstancias, perderemos realmente hacia dónde queremos llegar. Estaremos siendo esclavos de las circunstancias y de esta manera nos limitaremos. Pero ¿qué hacer? Un alto en medio de esa adversidad. La memoria de David se había ahora convertido en el escenario donde su fe sería fortalecida. Y es que a veces nosotros olvidamos el pasado. Y hay dos cosas del pasado. Uno, el que no es grato es el que sepultarlo y retirarlo. Pero hay condicionantes de ese pasado que son útiles para tu tiempo de crisis, para tu tiempo de adversidad, para los momentos adversos. Recordar, mirar hacia atrás, los tiempos cuando atravesaste el desierto, solo, sin recursos, pareciera que estabas a la deriva, aún aparentemente sin la protectora mano de Dios a tu lado. Y pareciera que el desierto iba a sepultarte cuando dijiste, mi fe se ahoga, mi circunstancia se agrava, no hay quien me liberte. Pero fue ahí precisamente cuando en tu angustia, en tu clamor y en tu necesidad, la mano del Señor se extendió y te llevó a bendición, a plenitud. Esa es la historia que necesitamos tú y yo recordar. No vivir de historias, pero cuando estás bajo ataque, cuando estás bajo presión, ¿cuánta falta a tu fe le hará volver a recordar los días gloriosos cuando tus lágrimas dieron lugar al gozo,
cuando tus oraciones recibieron respuestas, cuando saltaste de alegría a causa de la intervención divina. Eso es lo que está diciendo el salmista. Algo que necesitamos aprender, no solo para conservarlo en nuestra intelectualidad, sino la práctica será la gran oportunidad para ayudarnos a enriquecer nuestra vida. El salmista dice: alma mía, bendice al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Ese es el secreto. ¿Cómo construir nuestra historia? Y es que Dios está interesado en construir esa historia. Él es el Dios de la historia. Él determina los eventos. Él supera los obstáculos. Él construye el presente y el mañana. Pero esa historia será parte ineludible de tu vida si deseas continuar caminando en un ascenso, en una madurez, en despegarnos del nivel espiritual de infantil o adolescencia espiritual para llevarnos a la madurez. No hay otra forma de que Dios pueda llevarte a un lugar más alto de adoración, de entrega, servicio, a menos que no estemos dispuestos a que se construya esa historia donde Dios estará sosteniéndonos día con día, pese en contra de todas las circunstancias que vivimos. Así que cuando estés mirando tu circunstancia crítica, mira al ayer también. Mira atrás. ¿Cuántas victorias Dios te dio? ¿Cuántos gigantes el Señor retiró de tu vida? ¿Cuántos tiempos de crisis no se superaron? ¿Cuántos compromisos el Señor no te ayudó a superar? ¿Cuántas crisis que nos ahogaban no fueron superadas por su gracia? Miremos atrás. A mí me ha bendecido tanto cuando estamos bajo tiempo de crisis. Orar y recordarle, no a Dios, a mi propio corazón, lo que Dios ha hecho cuando he estado bajo tiempos de crisis. Y sí le he dicho: Señor, en el pasado hiciste esto a mi favor, hoy no será la excepción. Lo que tú hiciste en el ayer, Señor, es la profecía del futuro que tanto espero, porque tú eres el mismo de ayer, de hoy y siempre. Dios no está limitado por nuestras circunstancias, pero es precisamente la historia que se necesita construir para que el día de mañana tú y yo tengamos mucho en qué meditar y mucho en donde mirar atrás, y nuestra ancla de fe se mantenga firme ante esas tormentas tan terribles que, como esta que nos cayó hace unos momentos, Dios es capaz de llevarnos adelante. Pero hay algo que también tenemos que mirar. Tu historia personal, lo que está diciendo David, está inundada de una ilimitada fidelidad divina. Yo miro atrás en mi propia vida, familia, y puedo decir: Señor, hemos llegado hasta aquí por tu gracia. Estamos hoy aquí porque es tu fidelidad la que ha hecho posible cada momento, cada circunstancia ser superada. No nos evitaste el enfrentar a veces la crisis, el dolor, las lágrimas, pero estuviste con nosotros en todo momento. Y puedo decir que la prueba se superó por tu fidelidad. Eso es algo que tenemos que aprender. Es cómo se construye una relación. Es cómo se construye una familia. Tiempos adversos, tiempos críticos, generan una gran lección donde aprendemos cómo y qué hacer cuando la adversidad nos alcanza. David no estaba exento, y me impacta porque recordemos, era un jovencito de 17 y 18 años cuando le dijo a Saúl, 1 Samuel capítulo 17, yo enfrenté al león, yo enfrenté al oso. Y había sido su escuela previa para el enorme gigante al cual se tenía que enfrentar.
Esa es tu historia. Es lo que está diciendo David. Si miro las circunstancias, mi debilidad se hace cada vez más contundente. Pero si retiro una mirada de enfrente y la coloco en la historia, mi fe se sostiene. Mi fe se nutre porque sé quién es mi Dios, a quién sirvo y a quién pertenezco. Que esto sea para ti, para mí, una oportunidad para tenerla presente en todo tiempo. Los grandes héroes de la fe no llegaron ahí solo por ser personas seleccionadas por Dios, no. Enfrentaron dificultades y conflictos, pero su fe, fue capaz de mantenerse en medio de la adversidad y seguir hacia adelante sin renunciar porque sabían quién estaba con ellos y quién los sustentaba. Así que la fidelidad de Dios no se circunscribe al ayer. Tu ayer, tu pasado, hablando de la historia que Dios ha escrito con sus acciones, sus intervenciones divinas a tu favor, es una profecía de tu futuro. Lo que Dios hizo ayer, librarte, darte libertad, es lo mismo que Él hará el día de mañana. Pero si hoy es necesario enfrentar esa adversidad, es porque se va a escribir un nuevo capítulo en tu vida, una nueva acción de fe que será contundente para la historia que el día de mañana requieras volver a escribir, será el ancla poderosa esta ocasión para llevarte a las alturas. ¡Qué tremendo! Por eso tú y yo estamos en un proceso formativo, pero aprender qué hacer es la gran diferencia. Tú y yo tenemos la decisión o la opción de renunciar o mantenernos. David estaba en la lona, estaba en el polvo, había sido derribado, pero no destruido. Estaba experimentando crisis, dolor, adversidad, pero aún en medio de esa condición no renunció porque sabía quién le había sustentado todos los años de su vida. Recuerda eso. El presente no determina tu futuro. El presente solo es el escenario donde la gracia, el amor y el poder de Dios pueden volver a mostrarse intensamente. Eso es lo que la Biblia nos enseña. No nos exime de pasar tiempos de tribulación. No nos asegura una vida de campeones. No nos ofrece una vida donde solo la victoria será parte integral. Lo que sí nos garantiza es que no estaremos solos ante la tormenta, que no enfrentaremos solos al gigante, Dios estará contigo, que no estarás a merced de las circunstancias porque tú eres del Señor, porque Él dijo, no te dejaré ni te abandonaré. Esas son las promesas que le dan garantía a nuestra vida. Esa es la certeza de la fe, de saber que no importa cuál sea mi situación, Dios tiene el control. Y lo que tú y yo vivimos es reiterativo, es temporal, no es permanente, no es para siempre. Sea cual sea la circunstancia, tarde o temprano, la poderosa mano de tu Señor entrará en acción y te sacará de ahí, te libertará, derribará a tus adversarios. Tenemos que aprender una lección, que cuando nosotros caminamos con Dios y Él es nuestro Dios, nuestros enemigos son enemigos de Él. Poderoso, ¿verdad? Cuando Dios dice, yo estoy contigo y estaré a tu favor y pelearé a tu lado para llevarte adelante. No podemos negar que hay momentos donde lloramos, ¿no es cierto? Al menos yo. Yo tengo mi rinconcito aquí, donde vengo a orar temprano, expongo al Señor mi situación, nadie quien pueda escuchar más que Él y yo, y lágrimas brotan. No lo puedo negar, o sea, es una realidad en mi vida, forma parte.
Y no quiere decir que es todo el tiempo, no, pero hay momentos cuando las circunstancias son tan demandantes, tan críticas, que mi capacidad de soportar o superar las circunstancias es rebasada. Y ya no es mi fuerza, ahora necesito depender del Señor, pero es ahí donde derramo mi corazón y decirle, Señor, esta es mi condición. Lo que está haciendo David. Pero yo sé que aunque mis lágrimas puedan derramarse o tus lágrimas puedan correr, no están fuera del conocimiento de Dios. Él prometió estar con nosotros cada momento de nuestra vida, sin importar qué circunstancia o qué momento. Así que recuerda momentos específicos, porque serán vitales para nutrir tu fe, para avivar tu espíritu, para fortalecer tu comunión, para trasladarte una vez más a esa capacidad de superar al enfrentar las circunstancias. Porque si es vago tu recuerdo, no habrá una fe efectiva. Pero cuando tú recuerdas un momento específico, dices, es aquí donde el Señor me encontró, me escuchó, mi enemigo era más fuerte que yo, pero Él entró en acción y me liberó. Yo creo que por eso David pudo decirle a Saúl, enfrenté un oso, enfrenté león, porque él estaba consciente de un hecho específico, de un evento real, que no era olvidado, sino que era una realidad permanente en su corazón de saber en qué momento la mano, el poder, la gracia salvadora del Señor entró en acción y le dio la victoria. ¿Recuerdas un evento específico en tu vida? Eso es precisamente lo que necesitamos. Un momento en el cual puedas decir, estoy parado en la verdad. Estoy parado sobre hechos reales donde la mano del Señor inequívocamente me levantó o me liberó. Eso es lo que hizo David. Eventos que recuerdan la realidad de nuestro tiempo de crisis, de adversidad, los momentos de lágrimas. ¿Cómo olvidarlo? ¿Cómo olvidar cosas? Pero puedo decirte, cuando Dios entra en acción, oh, su paz inunda el corazón. Su amor es el bálsamo más efectivo para contrarrestar el dolor, la herida. Su presencia es la fortaleza que te garantiza que Él estará ahí y que no importa qué tan crítica la situación pueda ser, su presencia te garantiza que tú estarás día a día, paso a paso, saliendo de esa circunstancia. Qué impactante. Es como cuando los niños van y buscan a su mamá o a su papá y las palabras de los padres les brindan una enorme certeza, un descanso, una característica que solo ellos pueden descifrar y descubrir porque confían en los brazos de sus papás y pueden decir, no importa, porque si mi papá, si mi mamá está conmigo, todo está resuelto. ¡Qué historias! Por eso me agrada tanto la palabra del Señor, porque nos habla de realidades, de la práctica de la vida diaria. Nos muestra que quienes caminamos con Él tenemos un seguro, una fortaleza, que aun cuando los tiempos no sean gratos, hay una seguridad, como dijo el salmista, cuando camine en valle de sombra de muerte. ¡Qué palabras! Pero a veces se nos hace tan crítica esa frase que no queremos. Y a veces Dios espera llevarnos por una senda de esa naturaleza que en lo natural es rechazable, no es no deseable, pero en el ámbito espiritual es la única manera de construir la historia de tu vida, de escribirse la historia que va a definir tu fe, tu capacidad, que el día de mañana será requerida.
es como ir adquiriendo experiencia, ir aprendiendo de las cosas. Y cada situación es una oportunidad para poder decir, Señor, me duele, es crítica, pero toda mi historia dice que el común denominador eres tú. Eres tú. Aprendamos de otros que ya atravesaron ese paso y aprendamos a depender y a confiar en Dios. El pasado, en relación a historia que tú y yo podemos abrir ese libro y extraer lo mejor, es susceptible de volverse a repetir, hablando de intervenciones divinas, hablando de respuestas, hablando de fidelidad, hablando de recursos divinos a nuestra disposición. Lo que tú y yo estamos enfrentando no es para sepultarnos, no es para limitarnos o impedirnos continuar. Es un obstáculo que va a ser superable con la ayuda de Dios. Y no importa qué tan crítico o difícil, el Señor ha prometido estar contigo y llevarte de gloria en gloria y de victoria en victoria. ¿Te imaginas si el Señor nos hubiera sacado de todo dolor de cabeza, de cuando llovió, Señor, para la lluvia que no llueva? Imagínate, no tuviéramos una historia en donde nuestra ancla se sustentara, si no tuviéramos una historia de acciones, de intervenciones divinas, si siempre nos libró como un padre sobreprotector a los hijos, que no les pase nada, que yo le hago la tarea, y total, esos niños buenos para nada, el día de mañana les robaron su futuro. Y ese es el problema. Dios por eso en ocasiones no es que no escuche nuestra oración, se reserva el momento e intervención porque era necesario propiciar algo más que simplemente una respuesta inmediata. Tu vida tiene un pasado, una historia. Y en la medida de esa historia estará determinándose tu presente, porque la solidez de tu fe tiene mucho que ver con el pasado donde empezaste, tiempos críticos donde enfrentaste adversidades. Qué diferente cuando lo vemos de esa manera. Como quisiera uno decir, tú decláralo y las cosas van a cambiar. O no tienes fe para creer esto y dices, shh. ¿Tú crees que David no confiaba en Dios? Claro. Pero no podemos negar que la fe acepta la realidad de las circunstancias. La fe no niega el presente. Se apropia de la circunstancia para clamar a quien tiene la capacidad de alterar lo que nos está alterando, de buscar quien tiene el poder para ayudarnos a continuar en el proceso donde estamos. David está diciendo, en otras palabras, el ayer es una fuente inagotable de fe para mi presente. Lo que Dios hizo ayer, lo puede hacer el día de hoy. Lo que Dios me mostró en el pasado, puede hacerlo más intensamente el día de hoy. Esto es lo que como creyentes necesitamos. Gigantes, hemos dicho, son inesperados y todo el tiempo van a emerger. Pero cuando estamos bajo esa condición de ataque, de conflicto, mira atrás, mira tu historia, cómo es que hasta el día de hoy el Señor te ha mantenido. Y yo puedo decirte, wow, hubo tiempos donde no teníamos ni dinero para comer, así. Y dices, wow, yo me acuerdo que hasta mis zapatos estaban rotos cuando empezamos la iglesia.
carros nuevos parados porque no teníamos ni para la gasolina. Y un día una hermana me regaló unos zapatos. Yo dije, qué pena. Me ha de haber visto cuando me puse de rodillas que mi zapato tenía un pequeño orificio, yo creo, ¿no? Pero eran batallas que estábamos luchando. Pero esas nos prepararon para los tiempos futuros. Me acuerdo que una hermana que apenas estaba en proceso de conversión me decía, ¿cómo me pides que crea en Dios? Mira, ni dinero tienes. Y yo, Dios está tratando conmigo. Pero eso no me limitó. Y puedo decirte que todo ese proceso, después, cuando vienen necesidades, cuando vienen otra serie de conflictos, pudimos mirar atrás y decir, Señor, si en los momentos donde las lágrimas eran nuestro pan de día y de noche, cuando las cosas no iban bien, nunca nos dejaste solo. Siempre estuviste a nuestro favor, y aunque hubo un tiempo, un lapso de tiempo largo para que viniera la respuesta, llegaste en el momento justo y nos levantaste, Señor. Eso es lo que estamos hablando. Tu historia, no la historia de alguien más, que es grata escucharla, fortalece y nutre nuestra fe, pero el Señor está interesado en que escribas tu propia historia, con donde el Señor escribe esa historia contigo, a tu lado, porque cuando no exista nadie, no hay nadie a tu alrededor, esa única fuente de fe será la única que te ayude a seguir adelante. Porque un buen día los hermanos no van a estar ahí, tú te vas a tu casa y estarás solo. Y ahí es donde dices, ¿y ahora qué hago? O cuando abres el refrigerador y nomás se prende la luz y no hay nada. O abres la alacena y diario lo mismo, nada. ¿No? O sea, son tiempos donde vivimos que no podemos negar. O donde llamadas, oiga, nos debe, oiga. Cosas críticas. De eso estamos hablando, de hechos que impactaron tu vida, donde puedes decir, cuando más vulnerable estaba, cuando más indefenso, cuanto más sensible a esas circunstancias, el Señor entró en mi vida y que las cambió. Pero me dejó pasar un tiempo para escribir una historia en la cual puedo decir, gracias Dios. Y eso es lo que tú y yo podemos aprender el día de hoy. Las circunstancias solo pueden ser el medio para exponer la gracia, el amor y el poder de Dios. El salmista estaba diciendo, he meditado, estoy reflexionando, y la palabra que él utiliza es una palabra que tú y yo no la tenemos en español. Pero en esa palabra en hebreo que él está usando significa, él estaba hablando consigo mismo en voz alta. Para algunos dirán, qué loco está. Y habla solo, ¿no? Pero lo que está diciendo es que él estaba hablando a sí mismo de lo que la gracia y el amor de Dios representaban en su vida. Era como aquella mujer que se acercó a Jesús para ser sanada y que dice, si tan solo tocare el borde. Ella se estaba hablando a sí misma. Ella estaba diciéndose a sí misma, si yo tan solo tocare. Y es lo que está diciendo aquí el salmista. No solo estaba meditando, estaba hablando en voz baja a sí mismo para decir, ¿cómo puedes limitar a aquel que te ha dado vida, a quien entró en acción cuando estabas a punto de ser derrotado? Cuando todo estaba en tu contra, clamaste y el Señor te escuchó. Eso es lo que estamos viendo hoy. Y la gran ventaja es que cuando miras hacia atrás, tu espíritu se va a nutrir, tu alma sedienta va a ser saciada. Y una vez más ese favor, esa pasión y ese fuego volverá a continuar adelante. Por eso el apóstol Pablo decía, aunque derribado, pero no destruido. Todavía el Señor tiene la capacidad para levantarnos y llevarnos a la senda de la victoria.
no renunciemos. No creemos que Dios nos ha abandonado a nuestra propia capacidad. Si así fuera, ya no estuviéramos aquí, ya estuviéramos con Él. Pero todavía Él tiene un plan para ti y para mí. Y la historia se sigue escribiendo. Cómo Dios hará en tu situación actual un capítulo donde puedas tener una gran capacidad de lecciones para llevarlas el día de mañana como victoria y fortaleza de tu fe. Wow. Pudiéramos hablar de muchas cosas que en tu vida o en mi vida nos han acontecido, pero que sean eventos directamente donde no olvides cuándo, cómo y de qué manera el Señor te levantó. Es muy demandante estar bajo presión de no saber qué hacer y cómo hacerlo. Y puedes decir, solo quiero compartirte algo que es muy importante. Cuando empezamos la iglesia, bueno, Elsa es de las primeras que estuvimos aquí. Cuando empezamos la iglesia, no teníamos nada, así nada. Y rentamos un departamento cerca de la iglesia, del local, por lo mismo. Veníamos en un descenso de circunstancias. Fue un aprendizaje para mis hijas, para nosotros, por igual. Pero un aprendizaje que solo Dios sabe cómo hacerlo con cada persona. Rentamos el departamento que nos quedaba cerca y no pudimos pagar la renta. No había ingresos. Y empezamos a orar y orar, Señor, ayúdanos. Pero aún después de años de conocer a Dios, esta era otra historia, otro capítulo, desde otra perspectiva, de aprender a depender de Dios, ya no como creyentes, sino como ministros, como siervos. Y era otra esfera donde estábamos. Y me acuerdo, le digo a mi esposa, no tenemos para pagar la renta. Y la teníamos que depositar en el banco. Pues con todo el dolor de mi corazón, después de semanas, fui al banco. Y resulta que cuando le pregunto al ejecutivo por el adeudo, y me dice, no tiene ningún adeudo. Digo, ¿qué? ¿Aquí está pagado? Nosotros no lo habíamos pagado, déjame decirte, ni nadie de la iglesia lo pagó porque nadie sabía ese número de cuenta. Pues lloré, dije, gracias Dios. Y me dice, está bien Señor, y fue la oportunidad para compartirle al ejecutivo, y empezó a ir a la iglesia después con su familia, él. ¡Qué tremendo! Pero eso nos capacitó, porque después vienen tiempos similares en años posteriores donde dices, si el Señor me libró de la mano del león y de la mano del oso, también me sacará de esta. Que me duele el momento, sí, que estoy en crisis, sí, pero si en el pasado Dios abrió puertas, esta no será la excepción. El Señor es fiel. Es lo que estamos hablando. No permitas que el peso de las circunstancias ahogue tu fe. Por el contrario, Señor, se está escribiendo la historia y sé que esto, aunque es doloroso, pero tiene una gran lección y una trascendencia para el día de mañana. ¿Quieres ponerte de pie? Pudiéramos hablar de más cosas, pero tú has vivido cosas similares. Tú has vivido cosas donde el Señor ha hecho huella. Y eso es lo que te lleva entonces a vivir más cerca de Dios. ¿Qué cuando no tienes un carro y el Señor te envía a alguien y te lo regala?
Tú no buscas a Dios porque te den cosas. Son las lecciones que Dios quiere que hagas para que tú el de mañana también regales algo. ¡Wow! ¡Qué cosas!, ¿no? Pero a mí es lo que me impacta. Yo creo que podemos hacer una oración en dos aspectos. Primero, Señor, gracias por permitirme atravesar esos días. Gracias porque estás nutriendo mi fe. Y la otra, Señor, mi situación la pongo en tus manos. ¿Quieres cerrar tus ojos? Padre, qué privilegio poder entender desde tu perspectiva lo que necesitamos ver el día de hoy, Señor. Nuestra carne, el peso de las circunstancias, nubla nuestra razón espiritual para solo conferirle al análisis un deterioro en detrimento de todo, Señor. Pero te damos gracias porque sé que tú estás escribiendo una historia, Señor, que es imborrable, la cual estará nutriendo y fortaleciendo nuestra fe para seguir adelante. Gracias, gracias, Señor, porque la experiencia del salmista enriquece nuestro presente al permitirnos darnos cuenta que no se llega a ser un héroe de la fe sin batallas, sin crisis, sin adversidades, sin conflictos, sin tiempos de dolor. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad esta noche de caminar contigo. Y la presente condición que mis hermanos están viviendo, la que estamos enfrentando en lo individual, familiar, congregacional, Señor, necesitamos tu ayuda. No sabemos qué el mañana, ni tenemos la más mínima idea de cómo hacerlo. Pero tú eres, Señor, quien tiene el dominio, la capacidad, el poder y la autoridad para definir en un instante todas las cosas y escribir la historia que enriquecerá nuestro presente, Señor, donde a tu nombre daremos honor, gloria y adoración. Señor, en el nombre de Jesús, ayuda a cada uno de mis hermanos para que su fe no se fisure, para que su fe no entre en crisis, sino que antes esa fe pueda mantenerse firme y estable, mirando cómo en el ayer has entrado en acción a su favor y cómo aún, Señor, tú eres el mismo con esa capacidad para accionar y levantarles, Padre. Te damos gracias, mil gracias por esta oportunidad que nos permites. Envía libertad, envía provisión, envía, Señor, la solución a su crisis, Padre Celestial, para que a tu nombre se dé honra, adoración y gloria en Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Nos vemos próximo servicio el domingo, si Dios permite, 1:00 p.m. Bendiciones en las instalaciones de la iglesia.